a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Hoy nos encontramos un día más, comienzo de las últimas semanas del mes, hoy día 26 de junio del 2023, en nuestro análisis de mercado o actualidad de mercados. Hoy vamos a hablar un poco de cómo está la situación en el mercado. Recuerden, mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas de AvaTrade. Para recordar rápidamente a nuestros queridos clientes, la advertencia de riesgo, los CFD son instrumentos complejos y conlleva un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden el dinero al negociar con CFDs. En nuestros detalles de contacto, recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de Twitter y en nuestro canal de YouTube haciendo clic a la campanita, nuestro servicio de atención al cliente, clientes@avatrade.com y nuestro chat en vivo. Recuerden que nuestra agenda semanal semanal de los principales pares, análisis de sentimientos de mercado y fundamentales y niveles y análisis en los principales índices, materias primas, criptodivisas y acciones o stocks. Recuerden que somos socio oficial del equipo de Aston Martin de Fórmula 1. Bien, hoy en nuestro cartelera tenemos amenaza histórica al poder de Putin en Rusia tras el motín del grupo miliciano de Wagner. Bien, ha sido, digamos, un motín que ha sido en este caso apaleado y, bueno, no ha seguido más adelante, pero es un motín importante que ha puesto en vilo al mercado. Tras dos jornadas consecutivas con cierres en el territorio negativo, el eurodólar comienza la semana de nuevo alternando ganancias y pérdidas en la zona de 1,09 en un contexto de generalizado de consolidación en el universo, pues en este caso del Forex. El billete verde, por su parte, retrocede desde máximos por encima de la barrera de 103 cuando el índice del dólar acompañado por tasas decrecientes en el mercado americano de deuda. El S&P 500 en el pronóstico semanal a nivel técnico, la semana podría pivotar sobre los resultados de la inflación del PCE de mayo y las ganancias de Nike. Así, Jerome Powell afirmó que es probable que se produzcan nuevas subidas de tasas en el 2023. El mercado se centra en los datos del PCE de mayo y Nike publicará sus resultados del cuarto trimestre de fiscal este jueves. La perspectiva económica para la zona euro es de dolor a corto plazo, según dice el S&P. Las tres fuerzas que pueden derribar la resiliencia global del gasto del consumidor, Lagarde y subdirectora del FMI, inauguran este lunes el esperado foro de Sintra y el golpe para China. El S&P recorta su previsión de crecimiento del 5,5% al 5,2% este año. Pueden volver las compras al IBEX, se acercan niveles de soporte y es clave. Hay que estar pendiente. Vamos a seguir viendo. Bien, ahí tenemos claramente que los bancos en Estados Unidos siguen siendo, en este caso, una opción de venta para los inversores y el oro sube ya que el riesgo por Rusia contrarresta la preocupación por el alza de las tasas. El oro subía el lunes ya que las preocupaciones geopolíticas en torno a Rusia atraían a algunos inversores hacia la zona de seguridad del metal dorado, superando la presión de una perspectiva de tasas de interés de línea dura. El oro a las 9:51 esta mañana ganaba un 0,43 en la zona de 1929. Ahora vamos a ver exactamente cuál es el valor actual. Ahí tenemos que las compañías se deben tener cuenta por nivel técnico este lunes en Wall Street, en los índices americanos. Pues tenemos, por ejemplo, ahí a Netflix, se encuentra tomando un respiro dentro de su tendencia alcista en las últimas semanas. Atentos al corto plazo a la aparición de una señal de fortaleza que nos haga pensar en una extensión de la subida y no perdamos de vista, no descartando una extensión de la subida hasta el nivel de los $500. En este caso de McDonald's, también muy interesante que mantiene una consolidación del corto plazo en las inmediaciones de los máximos anuales, muy atento a un cierre por encima de los 298,50, ya que sería una señal a nivel técnico que podría ser una extensión de la subida, no se pierda de vista. Y a nivel de Mondelez, la compañía se encuentra dando un throwback a nivel de $72, atentos a que después de esto podría haber un cierre por encima de los 74,73 que nos haría pensar en una extensión de la subida. No perdamos de vista estas oportunidades como estamos viendo allí en la imagen. Bien, por otro lado, la compañía Apple busca los $200 por acción. La compañía se mueve en subidas libre. El primer nivel de soporte se encuentra en 175,40 mínimos de la última gap alcista que se dejará a finales del mes de mayo. No veremos una señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios. Y vemos que el primer objetivo de la subida podría ser los $200, precio que no descartamos después de encontrar en las próximas semanas.
El sentimiento del mercado sigue siendo bastante positivo, según dice Goldman Sachs, y el Bitcoin se consolida por encima de los 30.000. Las ventas minoristas en el Reino Unido caen por segunda semana consecutiva en el mes de junio y el índice de la Confederación de la Industria Británica cayó a 9 en mayo. Según el volumen de ventas minoristas, se situó en junio en la media con un 1% frente al menos 18% de mayo. El petróleo sube ante el temor por la oferta de la agitación en Rusia. Los precios del petróleo avanzaban este lunes después de que la revuelta de mercenarios rusos y el posible impacto en el suministro de petróleo es uno de los mayores productos del mundo. Los futuros del crudo subían 0,8% a $74,41 el barril y el crudo West Texas sumaba 0,6% a 69,44. Ambas referencias ganaron un 1,3% en las primeras operaciones asiáticas. Por otro lado, en el caso del DAX alemán, tenemos que está en máximos del 2022. Es normal habernos parado aquí en cuanto a los niveles del DAX alemán para estar tranquilos, en opinión de Gerardo Ortega, mientras que no se rompan los soportes que están entre 15.630 y 15.600, el mercado seguirá soportado y si cayera por debajo de esos niveles sería francamente negativo. En el tema de el IBEX, el nivel de pérdida que nos haría pensar en caídas añadidas serían los 9.250 y por supuesto los 9.040, un soporte horizontal tremendo en el caso de los 9.250. En el caso de la bolsa alemana, para Moro, Roberto Moro, el preocupante del DAX sería perder los 15.930 y por debajo solamente tendría freno en la zona de 15.630, 15.615. En el caso del Eurostock 50 sería la zona de los 4.280 o los 4.200 según otra opinión, que es el caso de Gerardo Ortega. Bien atento a esos niveles en cada uno de estos activos. Por otro lado, tenemos ahí que el Nasdaq se mueve a la baja, retrocede hacia los 14.850 puntos el lunes. El oro está en la zona de la 1930 en medio de preocupaciones económicas y debilidad de Estados Unidos. En este caso, como estamos viendo, la libra contra el dólar, los vendedores entrarían en una posible acción una vez que falle el soporte de 1.27 y tenemos que el West Texas soportado en torno a la zona de $69. La economía alemana del IFO, el dato del IFO aumenta la probabilidad de que la economía alemana vuelva a contraerse en el segundo semestre. El economista del Instituto Klaus Wohlrab ha declarado que ha aumentado la probabilidad de que la economía alemana vuelva a contraerse en el segundo trimestre. El dólar titubea ante los tipos de interés y las perspectivas económicas mundiales y ha bajado en este caso el índice del dólar. El rublo se debilita tras el motín y tocó los 87 por dólar antes de establecerse cerca de los 85, como estamos viendo en la imagen, su nivel más débil desde marzo del 2022. En otro caso, los mercados esperan que el tipo objetivo de la Reserva Federal se sitúe en 3,81% en diciembre del 2024. La debilidad del yen provoca la advertencia del gobierno. El yen japonés se depreció por encima de $143 por primera vez en más de 7 meses. El Nasdaq se mueve hacia la baja y se acerca a la zona de 14.850 puntos durante la sesión europea el lunes. La expectativa de nueva subida de tasas por parte de los bancos centrales en un entorno de preocupaciones por el crecimiento global pesa sobre el sentimiento de los mercados. Toda la atención estará en el foro anual sobre la banca del Banco Central Europeo en Sintra, en donde varios banqueros centrales hablarán a lo largo de la semana. La OPEP prevé que la demanda mundial de petróleo aumente un 23% en el 2045. Como dice allí Heidmann Al-Gais, lo que supone un 23% más que en la actualidad. Los mercados mantienen el tono de cautela en medio de la expectativa de nuevas subidas de tipo de interés por parte de los principales bancos centrales en un entorno de preocupaciones por el crecimiento global, especialmente en China, tras los datos recientes. Por otro lado, China tiene que intensificar cuanto antes las medidas para apuntalar la vacilante recuperación posterior a la crisis de la segunda economía mundial y el S&P Global anunció que rebajaba su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto chino al 5,2% del 5,5% de este año. Por otro lado, tenemos que
¿qué está afectando al Nasdaq? La Reserva Federal decidió dejar la tasa sin cambio en junio. El Banco Popular de China decidió reducir 10 puntos básicos sus tasas preferenciales del préstamo, y el miércoles, el jueves pasado, la Reserva Federal confirmó que el proceso de volver a situar la inflación en el 2% tiene un largo camino por recorrer. Powell añadió que mantendría las tasas sin cambio en junio, y el índice de PMI del S&P Global para Estados Unidos mostró un retroceso en junio. La herramienta de la Fed Watch de la CM Graph, una probabilidad de más del 70% de una subida de tasas de 25 puntos básicos en julio. Análisis técnico del Nasdaq, que está retrocediendo a la zona de la 14.008, una ruptura por debajo de 14.795, podría encontrar un soporte en 14.775 y después en 14.780. Por otro lado, una ruptura por encima de los 15.280 podría apuntar a una recuperación a la zona de 15.500 y después a la zona de 15.700. ¿Cómo está correlacionado el dólar con los mercados bursátiles estadounidenses? Pues como consecuencia de la aversión al riesgo de una política monetaria restrictiva, el índice del dólar debería subir, mientras el índice S&P 500 en ese sentido amplio baja, lo que revela una correlación inversa. En nuestro Market Update tenemos ahí en nuestra agenda de hoy, ya tenemos los datos que han salido. Para el martes tendremos como dato el IPC de Canadá y el IPC subyacente del Banco de Canadá y la confianza del consumidor de Estados Unidos, y las ventas al por menor el miércoles en España con el índice GIF. Por otro lado, el jueves tendremos el IPC y el clima de confianza empresarial en Europa y el IPC en Alemania y las peticiones de desempleo en Estados Unidos. Estos son los principales datos de la semana a nivel de fundamentales. Por otro lado, este sería la situación actual de los índices. El Dow Jones en 33.954, el S&P en 4.386 y el Nasdaq en la zona de 15.058, el Russell en 1.835, y los que destacan en subida son en este caso el Gold, que regresa de nuevo el oro a 1.940 y el Silver a 22.82, y el Palladium, que sube un poco a la zona de 1.314, y ahí tenemos también un poco que el gas natural se ha ido a la zona por ese dato de Rusia, a la zona de 2.88. Tenemos ahí también la situación actual de los índices americanos y vemos que todo el mercado está en caída. Vamos a ver, según los datos de los niveles técnicos que acabamos de citar, vamos a ver cómo el mercado reacciona en el día de hoy y lo que lleva a lo largo de la semana. Por otro lado, tenemos ahí también la recuperación por esos movimientos en Rusia del crude oil, bueno, que de todas formas lo vemos ahora mismo en 69,19, el gas natural que se ha ido a la zona de 2,88 y el crude oil Brent que se ha ido a 74,04. Ahí tenemos un poco cómo está el oro en 1940, en 22,82 el silver, el palladium en 1314 y el platino, que continúa ahí un poco soportándose en la zona de 926, con el copper que de nuevo ha bajado a la zona de 3,80. Ahí tenemos un poco cuál es la situación actual del maíz, que de nuevo ha vuelto a caer a la zona de 583, y en este caso el wheat ha rebotado y se ha ido a la zona de 761. Tenemos en este caso al cocoa en la zona de 3.252 y el sugar, que ha vuelto a caer a la zona de 24, y el café, que de nuevo ha caído de una forma muy brusca a la zona de 164,80. Y ahí tenemos un poco cuál es la situación actual, donde el euro se mantiene en la zona de 1,0964 y el CAD también en la zona de 0,76. El dólar se mantiene en 102,31. El índice del dólar. Bien, recuerden que tiene la herramienta definitiva de gestión de riesgo, la protección activada, en este caso abriendo la web trader o la aplicación de AvaTrade Go, seleccionando un instrumento, haciendo clic en el icono de AvaProtect, eligiendo la duración de la protección, viendo el coste y la fecha de expiración y completando la operación, y ya está, su operación está protegida. Este servicio de protección está disponible en todas las operaciones de cualquier par de Forex, oro y plata. Para cualquier duda o consulta estamos a su disposición. Un saludo, buen día. Estará disponible en breves minutos en nuestro canal de YouTube.